Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 3. Y el título de la lección es El contrato del diezmo. Cuando te hablan de diezmo, causa mucha controversia. La razón es porque todo el mundo puede pensar, hablar ah, sobre el diezmo y tiene diferente opinión. Y claro, somos libres para opinar, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos la verdad sobre el diezmo y necesitamos saber la verdad sobre el diezmo. Sabes que muchas de las veces nosotros pensamos que el diezmo se lo robó al pastor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en nuestra cabeza. Um, Quiero decirte algo, antes de que yo fuese adventista, soy adventista, antes de eso yo iba a otra iglesia, fui no mucho tiempo con algunos de mis hermanos y todo era bonito, era bonito. Y el problema fue cuando nos dijeron que teníamos que bautizarnos. Y entonces uno de mis hermanos escuchó que decían, si ellos son tan cantidad, nosotros íbamos a 10 personas, 7 personas, íbamos 7 personas, a algunos de mis hermanos y otros amigos. Y entonces cuando mi hermano escuchó que dijo, si estos 7 se bautizan y ganan tanto, ¿te imaginas cuánto diezmo va a haber? Entonces uno de mis hermanos dijo, entonces creo que hay problemas. Y se molestó tanto y ya no quisimos ir a la iglesia porque decíamos, entonces el diezmo es para el pastor. Y si el pastor se queda con el diezmo, entonces no es para la iglesia. Había muchas preguntas sin respuesta. Ah, Tiempo después, yo me casé con mi esposa. Mi esposa me empezó a explicar sobre el diezmo porque ella había ido a la iglesia. Entonces, pero cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos qué es el diezmo. Hay muchas preguntas, sí, pero la Biblia tiene la respuesta. Y eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Le damos las gracias por todo lo que usted hace y ha hecho con nuestra vida y seguirá haciendo. Señor, que al tener la lección usted nos pueda dar sabiduría y que pueda ser de bendición para muchos de nosotros. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas de los cielos y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros solo queremos las bendiciones y hasta que sobreabunde, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando tú lees Génesis 14, te encuentras con la historia de Abraham, ¿verdad? Y lo que estaba pasando con Sodoma, Gomorra, lo que estaba pasando con Lot. Ellos los habían llevado prisioneros y, y Abraham va a rescatarlo. Pero cuando Abraham viene de regreso, él entrega todos los diezmos a Melquisedec. Es interesante, ¿no? Entonces, mira, muchas personas piensan que el diezmo solo lo entregaban los israelitas, ¿verdad? El pueblo judío. Pero Abraham no era israelita. Abraham no era judío. Entonces el diezmo está desde el principio y lo vamos a mirar un poquito más explicado al final. Ah, entonces, mira, qué interesante es que Abraham no solamente entrega el dinero, sino que entrega las ovejas, entrega las reses, a todo animal, todo tesoro él entrega. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios y Dios lo había bendecido. Sabes que él salió con unos cuantos trabajadores y ahora tenía como, si no mal recuerdo, 318 trabajadores. Dios lo había bendecido. ¿Cuál era esa bendición? ¿Cómo es que él recibía esa bendición? ¿O por qué recibía esa bendición? Porque él era fiel a pesar de la adversidad. Cuando tú miras la historia de Génesis 12 hasta el 22, 21,
la historia de Abraham, te vas a dar cuenta que a pesar de que había escasez, Dios lo conducía a algo mejor, a algo mejor, a algo mejor, a algo mejor. Y cuando se separa de Lot, Lot escoge la llanura, es la montaña, y Dios lo sigue bendiciendo. ¿Te das cuenta? Qué maravilloso es. Y Dios le dice siempre que le habla, no temas, yo estoy contigo. Qué maravilloso es escuchar eso. Qué maravilloso es que Dios te diga, no te preocupes. Ah, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? No. Sabes que cuando Dios dirige tu vida, cuando tú le eres fiel a Dios, no tienes por qué tener miedo. Sinceramente, no tienes por qué tener miedo. Dios te va a bendecir. Ahora, sabes que cuando Abraham entrega los diezmos, él no está preocupado en lo que Dios va a hacer, en lo que Melquisedec va a hacer. Él solo está haciendo su parte, lo que a él le corresponde. No está preocupado que si el pastor se va a robar el dinero. Él no dice, Melquisedec quizás va a vender las vacas, se va a quedar con el dinero, va a vender los borregos, va a vender todo y se va a quedar con... Él no está preocupado por eso, porque ¿sabes cuál es el asunto? De que cada uno de nosotros va a entregar cuenta. Cada uno de nosotros tiene que entregar cuenta. Miramos ahí en Génesis 28, aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y versículo 28, de ese mismo capítulo 28, pero ahora versículo 20, 21, 22, dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, si yo volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. ¿No te dice algo? Sabes que muchos migrantes, cuando estaba pasando el río Bravo, cuando estaba por el desierto, hicieron una promesa. Señor, si tú me bendices, si tú me guías, si tú me cuidas, si tú me guardas, yo prometo serte fiel. Al llegar a este país se olvidaron porque miraron dinero. Y sabes que el dinero es mucho problema, causa mucho problema. El dinero es bueno, pero cuando nosotros lo sabemos administrar, cuando no lo sabemos administrar, estamos metidos en problemas y muy graves. Ahora, cuando tú también lees la historia de Jacob, puedes leerlo desde el 28 al capítulo 32, te das cuenta que cuando él llega sin nada. Llega sin nada. Como muchos de nosotros llegamos a este país sin nada. No trajimos nada. Y muchas de las veces nosotros nos ponemos a dar vuelta a nuestra cabeza. Cuando venimos a este país no trajimos nada, y cuando muramos, Dios nos quite la vida, digamos, Dios diga, hasta aquí llegaste, no nos vamos a llevar nada a la tumba. Pero lo maravilloso es que cuando tú le eres fiel a Dios, puedes ser feliz, maravillosamente feliz. Porque ¿cómo Dios bendijo a Jacob? Porque le hizo un negocio. Sabes que a ti te gusta el negocio, porque a ti te gusta el dinero. Entonces, si a ti te gusta el dinero, te gusta el negocio, porque quieres que haya más dinero. Entonces, Jacob hace negocio con Dios, porque él quiere recibir las bendiciones, pero también él tiene que cumplir. Al hacer negocio con Dios, tú tienes que ser fiel a Dios, obedecer a Dios, y entonces Dios te da bendición. ¿Sabes? Si tú lees la historia, te das cuenta que a él le cambiaron ¿cuántas veces su salario? Muchas veces le dijeron, las vacas, las cabritas o los borregos que sean pintos, esos son tuyos. Y nacían muchos pintos y buenos, los colorados, los negros, los blancos. Y mira que estos, los que tengan rayitas así, esos son tuyos. Y Dios lo bendecía. Y Jacob se hizo rico. De eso que cuando tú lees el capítulo 32 te das cuenta, el 31, 32 te das cuenta de que cuántos animales llevaba de regalo para su hermano Esaú. Era una bendición. ¿Te das cuenta cómo Dios bendice? Claro que sí, Dios es muy bueno.
muy bueno. Pero muchas de las veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, creo que este dinero es mejor para mí que para la iglesia o que para Dios. Pero Malaquías 3:10 es claro. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que nosotros queramos bendiciones. ¿Sabes? Dios había bendecido a su pueblo. Dios de igual manera te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí. El problema es de que nosotros nos olvidamos de Dios. El pueblo de Israel había ido prisionero o esclavos por 70 años a Babilonia. Ahora vienen de regreso y nadie quería compromiso. Es como lo que pasa hoy en día. Nadie quiere compromiso. Yo te invito a que leas el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es maravilloso. Nehemías explica que la casa de Dios está abandonada. Los muros destrozados. La espiritualidad de los hermanos por los suelos. Dime hoy, dime, ¿no está así la iglesia hoy en día? ¿Cómo está la espiritualidad? ¿Cómo está la economía en la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Porque nosotros estamos fijando nuestra mirada en el dinero. Y sabe, muchos se estaban haciendo ricos y estaban abusando de eso, de la debilidad del pobre. Cuando llega Nehemías, hace una reforma extraordinaria y él restaura el muro, la iglesia, en 52 días. Y entonces pone a los levitas a trabajar porque Dios les había dicho que ellos iban a ser los sacerdotes porque no se habían contaminado con el becerro de oro. ¿Te acuerdas? Allá en Éxodo. Entonces ellos servían y organizó todo. Y lo primero que hace es, ok, tú te casaste con una del pueblo de Dios, quédate aquí. Pero te casaste con una de allá afuera, tienes que abandonar a tu esposa y a esos hijos. No puedes seguir igual, necesitas haber cambios en tu vida. Y entonces muchos tuvieron que tomar la decisión de quedarse con la esposa, perderse o regresar a la casa de Dios. Entonces él le dice, ok, tú estabas dando prestado, estabas robando, ya no robes más, ayuda a tu prójimo. Otra cosa que hace Nehemías es cerrar la puerta de la entrada de la ciudad y para que no entraran a vender el día sábado, ya no hay más. Porque no estaban adorando como tenían que adorar, no estaban amando a Dios como tenían que amarlo. Había mucho problema y Nehemías llega y restaura. Nehemías, un hombre que era enviado por Dios. ¿Te imaginas qué maravilloso? Y volvió toda la normalidad. Hicieron otra vez las fiestas de la Pascua, que tenía mucho tiempo que ellos no sabían ya, se habían olvidado de eso, porque no había bendición. Entonces, ¿te imaginas cuando Malaquías dice eso? Porque él lo está viviendo, él está mirando cómo está el pueblo de Dios. Y no es que Dios quiera que su pueblo viva así, Dios quiere bendecirte. Desafortunadamente, a veces nosotros queremos vivir a nuestra manera y tomamos las decisiones a nuestras conveniencias. Por eso el libro de Levítico, algo interesante dice, y del diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es, y es cosa dedicada a Jehová. En Números 18:21, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por los cuales les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, porque ellos estaban para el servicio de Dios. Cuando tú lees Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo. Entonces, si de Dios es todo, ¿qué tienes tú? Nada. Absolutamente nada. Pero muchas de las veces las personas piensan, dice, mira, todo lo que se multiplicaba, por ejemplo, tenías una gallina y ponías sus huevos, reventaban 10 pollos, uno era de Dios.
No quiere decir que ese pollo iba y lo entregabas a Dios, ¿verdad? Sino que tú podías vender ese pollito o ese gallo o gallina cuando ya estaba grande y dabas esa ofrenda. ¿Me entiendes? Tenías vacas y de 10 vacas y tú dabas cuenta cuántos tenías, pues parieron 10, uno es de Dios. Así sucesivamente. Todo, y de las cosechas también. Todo, porque de todo era que tenías que dar ofrenda y diezmo a Dios. Ah, Ahora, muchos en este país hacen impuestos, ¿verdad? Las famosas taxas. Entonces, cuando tú cobras tu cheque, ¿cómo es que diezmas? También puede haber problema ahí. Ok. Bruto, el ingreso bruto de todo lo que tú ganas. Digamos, si ganaste, dice allá arriba, ganaste $1,000, pero de esos $1,000 te quitaron impuestos y entonces cobraste 830. Vamos a suponer, tú 10 más de los 1,000 o 10 más de los 830. Si tú 10 más de los $830, es un ejemplo, 830, entonces cuando tú hagas tus impuestos o hagas tus taxas, entonces si a ti te devuelven 5,000, tienes que diezmar de esos 5,000. Y muchos no lo hacen. Entonces es mejor diezmar de lo bruto para cuando te hagas tus taxes, todo lo que te devuelvan es tuyo. También eso es interesante saber, porque si no, también estás robando. Es maravilloso cómo Dios bendice. ¿Sabes? Y cómo Dios tiene preparado tantas bendiciones para ti. El problema que tú y yo no estamos preparados, nuestro corazón no está preparado para recibir tantas bendiciones. Pero si nuestro corazón sacáramos todo lo malo, todo lo que nos estorba, podrían entrar cosas nuevas, todas las bendiciones que Dios quiere darnos. Sabes que leemos en la historia de Primera de Reyes de 17, del 19 al 16, la historia de Elías con la viuda de Serepta de Sidón. Entonces miramos cómo ella ya no tenía nada, ¿verdad? Iban a tomar el último alimento. Y Elías le dice, sabes que yo sé tu situación. Yo sé la condición en que tú vives. Y Dios lo sabe. Ve, cose un pan y dame a mí primero. No, es que yo solo tengo para mi hijo. No, dame a mí. Hazlo como te estoy diciendo. Y vas a ver lo que va a ocurrir. Y cuando esta mujer, para hacerlo, necesitaba fe. Con fe va, hace, elabora ese pan, lo cose. Y cuando se da cuenta, la harina empieza a fluir, el aceite empieza a fluir, y abundancia, abundancia, abundancia. Y le dice, hasta que la agricultura, el clima, la cosecha haya, tú no te preocupes porque siempre va a haber. Y a veces el problema de nosotros es que tenemos miedo dar el diezmo a Dios porque decimos, no me va a alcanzar para los biles. No tengas problema. Quita eso de tu cabeza, porque Dios te va a bendecir. Él es el dueño de todo. Él va a proveer. No tengas miedo a hacer negocios con Dios. Tú haces negocios con el hombre y el hombre te falla. Pero cuando tú haces negocios con Dios, Dios te bendice en abundancia. Y es por eso que Él dice, pruébenme. El problema es que cuando tú volvemos a Nehemías, la iglesia estaba destruida, la familia está destruida, no hay cosecha, no hay bendición, porque no está siendo fiel a Dios. En Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero sabes, cuando nosotros no le estamos siendo fiel a Dios, entonces no recibimos las bendiciones de ahí de Deuteronomio 28, ¿verdad? Del 1 al 14, sino las maldiciones del 15 al 68. Y yo sé que nadie quiere esas maldiciones. Todos queremos ser bendecidos de una forma como Dios quiere. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que tú disfrutes de la vida. Que disfrutes de todo lo que tienes, pero con Él. ¿Sabes? En 1 de Corintios 4, 1 y 2. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok. La cantidad que es un décimo o 10% de nuestros ingresos o ganancias, llevarlo a la tesorería en lugar donde se paga a los obreros evangélicos. Honrar a Dios con la primera parte de nuestros ingresos, usarlo en propósito correcto al sostén del ministerio. Ok, mira, cuando tú le eres fiel, tú entregas tu diezmo. El diezmo en la iglesia, el diezmo no lo toca el pastor. En la iglesia no lo toca el pastor. Y si el pastor se atreve a tocar el diezmo de la iglesia, él puede perder hasta la licencia de pastor. Ese diezmo tiene que ir a la conferencia. Y allá hay alguien que lo distribuye para darle el salario a cada pastor, para pagarle a los obreros evangélicos, para pagarle a los que van de misioneros. Para eso se usa el diezmo. Ahora, si en tu iglesia el pastor se queda con los diezmos, entonces él está siendo ladrón. Sí, es ladrón. Está robando. Ahora, si el pastor le está robando a Dios, automáticamente te está robando a ti. Es por eso que tienes que estudiar la Biblia. El pastor no tiene por qué quedarse con los diezmos. Él no es nadie para administrar los diezmos. El diezmo es para pagarle un salario al pastor. Y entonces, cuando nosotros miramos esto, dice, bueno, es bíblico. Es bíblico. Que el pastor viva, que tenga un salario. Que el pastor pueda recibir ese salario, así como los levitas, que ellos no tenían heredad. A ellos se les daba el diezmo para que ellos pudieran vivir. Ellos solo tenían su casa y su compromiso era con Dios de ir al servicio, de mirar que el pueblo estuviese bien, de predicar el evangelio. Ese era todo. Pero si tu pastor no está evangelizando, a pesar de que tiene un salario, ya está en problemas. Y él va a entregar cuenta. ¿Sabes? Así como pasó en Génesis. Si tú pensabas que el diezmo es solo para los israelitas, Adán y Eva no eran israelitas. Le dijo Dios, lee Génesis 2, 15, 16 y 17. Mira, todo esto es tuyo. Tú eres el administrador de todo esto. Pero el versículo 17, pero el día que toques de este árbol, ciertamente morirás. Solo había un árbol. Digamos, la 10ª parte. Eso le pertenecía a Dios. No es que el árbol fuese malo. Era el pacto entre Dios y Adán y Eva de que ellos tenían que serle fieles. Entonces Dios los estaba probando si eran fieles. Por eso Malaquías dice, probadme ahora. Dice Jehová. No está diciendo el pastor, no está diciendo el hermano. Está diciendo Dios, probadme ahora. Y entonces Dios los puso a prueba que si ellos podían ser fieles. Desafortunadamente no fueron fieles. Y al no ser fieles, tuvieron que abandonar el Edén. Ahora, cuando tú no estás siendo fiel, ¿qué te espera? Yo no sé. Deberías de ponerte a pensar por un momento si eres fiel o no eres fiel. Y es por eso que ahora al pueblo de Dios se le dice que esa 10ª parte es lo mismo, la 10ª parte es de Dios. El 90%, el resto es tuyo. Sé inteligente, administralo. Pero este 10% es de Dios. Pero a veces nosotros le hacemos más caso a Satanás, así como a Adán y Eva, que a Dios. Y preferimos robarle a Dios. Y entonces nuestra condición, cuando tú te quedas sin trabajo, ¿a quién le pides? No vas a ir a decirle a Satanás, dame dinero. Aunque hay algunos que lo hacen, ¿verdad? ¿Te imaginas hasta dónde ha llegado el ser humano? Por eso robará el hombre a Dios. Cuando tú miras eso dice Malaquías, ustedes me han fallado. Ustedes están así por su condición desastrosa, porque no se vuelven a mí. Yo quiero algo mejor para usted. ¿Sabe que a pesar de que el pueblo de Israel había fallado, a pesar de que nosotros hemos fallado, Dios todavía está ahí con las bendiciones para cada uno de nosotros? Y por eso Él nos dice, arrepiéntanse,
conviértanse. Yo quiero que ustedes disfruten de la vida. Y son decisiones que cada uno de nosotros tenemos que decidir. Y es que cuando nosotros leemos Mateo 25, 19 al 21, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes que Dios te ha bendecido con un trabajo? Dios te ha bendecido con muchas cosas y quiere seguirte bendiciendo. Él quiere abrir las ventanas de los cielos. El problema es que tu corazón y mi corazón no están preparados para recibir esa bendición. Triste, ¿no? Qué tristeza que nosotros no estemos preparados para lo que Dios quiera. A veces nosotros tomamos decisiones erróneas, pero decisiones que pueden ser que no tengan consecuencias. Tal vez te equivocaste en el color de la camisa, en el color de la corbata, pero no pasa nada. Pero cuando tú tomas decisiones que son de vida, que son para tu salud, que son para tu bienestar, entonces sí tiene consecuencias. ¿Sabes? Todos debemos recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente el contrato de que Él ha hecho con el hombre, es que 1/10 parte de las posesiones, sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos. Pero dice: el diezmo es mío. Es la proporción del que ha dado su propiedad al hombre. El hombre debe devolver el diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Es interesante, ¿verdad? Yo te pregunto ahora, antes de terminar, vamos a terminar con esta pregunta: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es buena o es mala? Si es mala, sabes que hay tiempo para regresar. Yo deseo de todo corazón que tomes la mejor decisión. Vamos a orar. Señor, gracias por su bendición, gracias por su amor y su misericordia. Gracias por esta lección. Señor, quite todo lo malo que hay en nuestro corazón y renuévelo. Sabe que este corazón que es duro, que muchas de las veces no quiere entender, comprender lo que usted desea que entendamos, sabemos que ningún doctor tiene la capacidad para transformar, solo usted puede hacerlo, Señor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ayúdenos para que podamos ser fieles mayordomos y cuando usted venga puede hallarnos haciendo lo bueno. Gracias, Señor, por escucharnos. Todos esos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.